Jóvenes, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? A ver, ¿cuántos somos? ¿Tres nomás? Jóvenes, por favor, tienen que asistir a su clase de Zoom. Salvo que estén trabajando, tienen que demostrarlo. Por favor, ¿ah? Paloma Garibay y Joel Ángel Polanco. ¿Qué curso vamos a llevar? ¿Mm? Costos y presupuestos, ¿bien? Costos y presupuestos, señorita Paloma Garibay. Bueno, jóvenes, antes de todo, bienvenidos, esperando que terminemos el semestre. ¿Cuántos alumnos son ahorita? ¿Mm? Discúlpeme. ¿Cuántos alumnos son? En la clase anterior éramos 8. En la clase anterior eran 8. ¿Cuántos cursos está llevando Paloma Garibay? ¿Todos? Sí, Ya. Bueno, vamos a llevar el curso de costos y presupuestos. Por favor, les pido que marquen su asistencia, ¿ya? Y esperemos que los que empezamos terminemos, por favor, ya que son muy pocos, ¿ya? Por favor, conversen a sus compañeros para que puedan marcar su asistencia más que todo. ¿Ya? Por favor. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Mm? A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué más? Nuestro curso se llama Costos y Presupuestos. ¿En qué consisten los costos? A ver, vamos a ver. ¿En qué consisten los costos? A ver, vamos a ver. ¿Para qué nos sirven los costos? Porque es importante los costos. ¿En dónde se aplican más? Hasta. A ver. El curso es costos y presupuestos. ¿Para qué tendríamos que tener en cuenta los costos? ¿En qué etapa o cuándo los podríamos tomar en cuenta? Los costos viene a ser como un presupuesto o una determinación que vamos a hacer al momento de elaborar. Por ejemplo, elaboramos un queque. Yo tendría que saber cuál sería el costo que me va a llevar para sacar el precio unitario. Tendría que sumarle todos los ingredientes más la mano de obra, ¿ya? Más la mano de obra para poder sumar todos esos gastos y costos para poder determinar cuál va a ser el precio de la unidad del queque. Entonces, nosotros tendríamos que hacer un análisis, qué es lo que cuáles son los ingredientes a necesitar, cuáles serían sus precios,
y cuántas, por qué cantidad voy a hacer para poder, a ver si de repente con 10 pedazos voy a recuperar solamente el costo, para que tener la ganancia. Entonces, necesitamos los costos de los productos para poder elaborar en este caso, tener la información de todos los productos que van a integrar el cheque para determinar el costo unitario. Dentro de los costos, cuando decimos costos, generalmente la contabilidad de costos o los costos siempre se aplican en los productos que más llegan a transformar. O también cuando tenemos, compramos mercadería, compramos la mercadería, ya tenemos la mercadería comprada. Ahora, ¿qué falta? Falta el transporte. Entonces, cuando se dan en estos casos, tenemos que sumarle transporte. Entonces, ya, otro dato, tenemos que tener el costo del transporte. Ahora, ¿cuántas unidades vamos a vender o vamos a producir? Sobre esas cantidades es que vamos a determinar cuál va a ser el costo que vamos a recuperar. En este caso, cuánto hemos invertido, cuánto vamos a recuperar. Generalmente, la contabilidad de costos se aplica más que todo cuando es de transformación de producto. ¿Ya? Y nosotros hablamos que vamos a hacer zapatos. Tenemos que tener en cuenta 3 elementos: materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación para poder producir, ya sea si vamos a hacer esos zapatos o vamos a producir pues. En todo lo que es los costos tenemos que tener en cuenta los elementos de la producción, que son materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. ¿Ya? Llevar los costos nos va a permitir planificar y controlar. Y a la vez esto nos va a servir para tomar la decisión de cuál sería el costo a vender. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un queque, tenemos que saber cuánto vamos a utilizar y cuánto vamos a producir, para ver si con esas unidades que vamos a producir vamos a recuperar y vamos a tener ganancia. Entonces, nos va a permitir tomar decisiones de cuánto va a costar. Dentro de las funciones del costo, está que debemos identificar cuánto es lo que vamos a producir, cuánto vamos a invertir. También ahí vemos que cuando decimos cuánto vamos a producir, estamos midiendo. Dentro de ello hay cuánto es lo que vamos a medir o pesar o la cantidad que vamos a sacar. Hay que sumar todos los costos, a eso se le acumulan todo lo que hemos gastado. Entonces, para producir tenemos que tener toda esta información. Entonces, ¿qué nos va a permitir los costos? Tomar decisiones para saber de cuánto requerimos para poder producir. ¿Dónde aplicamos más la contabilidad de costos? ¿Dónde se lleva a cabo? En empresas. En aquellas empresas donde van a hacer transformación de productos, ¿ya? Ahí es donde más se aplica los costos, ¿ya? En la contabilidad de costos se lleva, como le digo, en esas empresas donde vamos a transformar o hacen manufactura. Van a hacer procesamiento de productos, van a transformar productos. Si hablamos de que vamos a hacer un queque, la materia prima harina, la mano de obra y los demás productos que vienen a ser los productos, estamos hablando de los gastos de fabricación, otros productos. Se suman esos tres
Entonces ya estaríamos transformando el producto y vamos a obtener un producto terminado. Hay ciertos productos también que le llamamos productos en proceso o en transformación. Eso es cuando tenemos que transformar materia prima. Entonces muchas veces llegamos, supongamos que estuviéramos cerrando el año, entonces nosotros tenemos que ver cuánto nos quedan en materia prima, de repente cuántos productos en proceso se quedan, cuántos productos terminados. Nos permite ver, muchas veces no todos los productos que han llegado a producir. Entonces tenemos que tener en cuenta que para tener el costo de producción van a intervenir 3 elementos: mano de obra, materia prima y los costos indirectos de fabricación. ¿Ya? Vamos a ver vamos a compartir a ver qué tenemos en nuestro compartir. Tenemos. Vamos a ver. A ver si, a ver. ¿Se ve, no, jóvenes? ¿Jóvenes se ve? Sí, profesor. Sí. Entonces, el tema de hoy es para tener en cuenta cuáles serían los aspectos generales del curso de costos y presupuestos. Costos y presupuestos, como les digo, costos vamos a tener en cuenta los elementos de costo, materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Para poder producir tenemos que tener en cuenta la cantidad, qué cantidad vamos a producir. Entonces, para eso nos valemos de presupuestos, mano de obra, en materia prima o en costos indirectos de fabricación. ¿Qué es lo que vamos a producir? ¿Ya? Y tenemos que valernos de estos presupuestos para llevar a cabo. Al tomar en cuenta los costos, ¿para qué tenemos en cuenta? Porque vamos a determinar los costos unitarios. También tenemos que tener en cuenta, siempre decimos, cuando vamos a producir, no decimos, voy a gastar, he comprado harina, voy a hacer el bizcocho, he comprado harina, he comprado leche. ¿Cuánto hemos gastado? Dice. Entonces, hay una palabra que conocemos por costo y gasto. Dice que cuando nosotros vamos a transformar producto, hablamos de la palabra costo y la palabra gasto. No son iguales cuando producimos o cuando vamos a entrar a lo que es los costos, porque claro, yo gasto para comprar harina, leche, pero al momento de que yo voy a producir para poder recuperar, estoy haciendo una inversión, o sea, eso sí lo voy a recuperar. Lo voy a recuperar, por eso que le llamamos costo. ¿Por qué? Porque van a ser recuperados. Gastos, ya, por ejemplo, si yo termino mi bizcocho, ya ¿cuánto utilicé por harina? Sumando mis 3, harina, huevo, los ingredientes principales. Porque aparte, tengo que sumar cuánto voy a gastar de luz, la bolsita para empaquetar o la servilleta. Entonces, ahí tenemos que ya no serían esos, la servilleta, la bolsita, no sería costo, sino sería un gasto ya, porque están agregando al producto para poderlo
como decir, ya ofrecer este producto terminado. Entonces, un costo es cuando lo voy a recuperar y un gasto es cuando ya se le agrega más bien para poder completar y darle valor agregado a ese producto. Vamos a ver qué dice a ver, vamos a ver mi video, a ver, un ratito, a ver qué me dice. ¿Se ve, jóvenes? Para empezar a hablar No de se ve el costo, video. ¿No se ve? No, profesor. Ya. Ahora, Ahora sí. se ve. Ya, vamos a ver qué nos dice introducción a la contabilidad de costos. es importante saber qué es un costo. Para empezar a hablar de costos, es importante saber qué es un costo. Un costo es todo aquello que te va a generar un ingreso, es decir, que te representará una inversión, ya sea presente o futura. Un costo no es sinónimo de gasto, como a veces se cree, porque el gasto es algo que no vamos a recuperar. El gasto es aquel que disminuye nuestra utilidad y hasta puede generar pérdidas. Generalmente, en una industria se tienen que procesar la materia prima y transformarla en nuevos productos, es decir, que el industrial no vende el artículo idéntico a como lo adquiere, y de aquí sale el costo de producción, que no es solo el precio de compra, sino el precio de compra más los gastos de fabricación. En el costo intervienen 3 elementos: la materia prima o material directo, mano de obra o mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Materia prima o materiales directos es aquel que forma parte del producto, como por ejemplo en un calzado, la suela que lo compone, y que son necesarios para su elaboración. Los materiales indirectos son aquellos que no constituyen parte del producto para su funcionamiento, tales como bolsas y cajas que se emplean para darle presentación al empaque. Mano de obra. Se divide en mano de obra directa e indirecta. La mano de obra directa es aquella que realiza el trabajo físico. Además, participa activamente en la elaboración del producto. La mano de obra indirecta está constituida por supervisores, vigilantes, secretarias, asistentes administrativos, personal de mantenimiento. Costos indirectos de fabricación. Pueden ser útiles de aseo, papelería de oficina, combustible, alquileres, impuestos. On Amazon are absolutely much value investors. Él es Warren Buffett, el más grande. Ya. Para empezar, nos dice que tenemos que tener presente que dentro de la producción que se vaya a dar dentro del círculo, tenemos que tener en cuenta los 3 elementos que intervienen en la producción, como son materia prima, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. ¿Ya? Nos va a permitir con esto, vamos a poder controlar y vamos a poder determinar cuáles serían el costo unitario del producto que vamos a sacar. Generalmente los
costos o los presupuestos se llevan a cabo cuando la empresa va a transformar producto y va a tener que controlar ahí sus 3 elementos. Cuánto necesitará para producir una cantidad X de producto, mano de obra, en materia prima y los costos indirectos de fabricación. Generalmente esto se va a llevar, las empresas que más van a tener esta incidencia en cuanto a costos van a ser las empresas manufactureras. Manufactureras son las que van a transformar productos. Vamos a ver qué nos dice nuestro video. A ver. A ver, introducción al análisis de costo. Dice, ¿cuál es la naturaleza de la gestión de los costos? Dice, para el estudio y aplicación de la gestión de costos se debe tener totalmente claros los conceptos de 2 campos diferentes y propios como es. Dice, uno es para una parte de la contabilidad de costos y otra es para la gestión de costos. La contabilidad viene a donde cuando hablamos de contabilidad de costos vamos a registrar los hechos que se han llevado para determinar cuánto necesitamos para elaborar un cierto producto. Y la gestión de costos ya es la otra parte donde se realiza más de una actividad para poder obtener el producto. Y a eso sumarle lo que hemos gastado ¿es costo o es gasto? ¿Ya? Nos dice la contabilidad de costos, conjunto de actividades o tareas propias de la contabilidad. Propias de la contabilidad porque vamos a tener en cuenta las compras y las ventas. ¿Cuánto vamos a comprar para producir cierto producto? ¿Cuánto nos gastamos para poderlo producir? Ya, a ver, también tenemos que tener en cuenta si han intervenido los 3 elementos de la producción. Por eso que nos habla que son tareas propias de la contabilidad. Comprende operaciones típicamente contables. En cambio, la gestión de costos va a comprender la toma de decisiones basadas en planteamiento y control de costos. ¿A fin de qué? A fin de lograr una mayor productividad, unidades orgánicas eficientes y una gestión eficaz. Es lo que nos va a permitir que la gestión de costos lograr controlar la producción, ya que sea más tantas unidades y llevar un mayor control o mejor control de lo que se va a producir o de los productos que se van a tener en cuenta. El análisis de costo dice, cuando vemos una empresa, miren, muchas veces vemos una empresa que produce próspera, le podríamos decir que no anda produciendo constantemente, no le atañe ningún problema, por eso que dice que es próspera, y genera beneficios, siempre tendremos a pensar que eso se consiguió gracias al trabajo duro y a la constancia, pero no hay que olvidar, dice que todo emprendedor antes de lanzarse a hacer algo, a hacer algún tipo de emprendimiento, debe haber hecho un estudio previo para ver si el producto o el servicio que va a hacer es factible dentro del ámbito donde quiera sacar o realizar su emprendimiento. Para ello, para saber si lo que va a hacer y lo que va a realizar va a ser beneficioso, si tiene que valerse de ver cuánto es lo que voy a utilizar para sacar cierto producto X o servicio. Estoy en el lugar, como se dice, en el lugar que voy a desarrollar mi actividad, ¿me va a ser factible? Tiene que haber hecho un estudio previo para ver si esto le va a permitir lo que va a invertir, lo va a poder recuperar
Entonces, para esto se vale esta herramienta, hacer un análisis del costo de lo que va a realizar. El costo le va a significar cuánto voy a gastar y cuánto voy a recuperar. El análisis de costo define en economía como la medida de la relación costo-producción. Dice, es decir, los economistas se preocupan por determinar el costo en el cual incurre contratar los insumos y que también pueden reorganizar para aumentar la productividad de la empresa. ¿Sabes? Pues, en otras palabras, dice, el análisis de costo se refiere a la determinación del valor monetario de los insumos, como son la mano de obra, la materia prima, denominado como costo general de producción. ¿Ya? ¿Qué más nos dice el análisis de costo? ¿Aló? ¿Sí? Estoy en clases. Ya, hijo. Ya. Nos dice la definición del costo. Ahí nos está dando a conocer, dice, costo significa gasto o inversión. Al inicio del tema hemos dicho que gasto es cuando ya no lo recuperas. Pero si nosotros decimos costo, quiere decir que lo vamos a recuperar. Entonces dice, costo significa gasto o inversión, que puede ser, dice, que puede ser medida en un término monetarios o físicos. La suma de esfuerzos que se han invertido para transformar la materia prima en bienes económicos útiles al hombre se llama costo de producción, porque lo vamos a recuperar. Lo invertido se va a recuperar. ¿Ya? Eso es el costo. El gasto no lo recuperamos, se agrega, más bien nos va a disminuir nuestra utilidad. Dice, la contabilidad de costo base para implantar una actividad económica. Dice, está considerada en todo el mundo como base fundamental para implantar cualquier tipo de negocio. Es de suponer que no solamente sirve para aplicarla a la administración de una industria de transformación de materias primas, sino también para otras ramas de la industria y del comercio. ¿Dónde es aplicada? Se aplican como en la industria extractiva, en la industria de transformación. Hemos dicho que los costos se aplican más en las empresas que van a transformar productos. ¿Ya? Cuando vamos a hacer transformación de producto. Ahí podemos determinar cuándo estamos utilizando los tres elementos de la producción: materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Transformación de producto, también en el comercio también lo vamos a utilizar, porque como les digo, si yo compro un producto, por ejemplo, hoy día estoy en la campaña de útiles escolares, voy hasta Tailoy, compro mi cantidad X de productos, pero de Tailoy hasta mi negocio tengo que sumarle el transporte. Entonces tengo que agregar eso. Ya no sería, pues como le digo, costo, sino gasto, para que pueda yo recuperarlo. En el transporte, igual, los costos o los gastos los tendríamos que determinar de acuerdo al tipo de negocio que vamos a desarrollar. Negocio o transformación de producto. Depende. Dice, en campo de comercio también interviene la contabilidad de costos. Sí, en el campo del comercio también interviene. Porque vamos a determinar la compra de mercaderías, ¿ya? A esto le vamos a agregar los otros gastos, como son transporte, almacén, depende. Nos dan un ejemplo, dice que nos dan un ejemplo cuando un señor va a importar automóviles
compra una cantidad como de 10, entonces como consecuencia hay unos desembolsos que hace. Por ejemplo, ¿qué tipo de desembolso hace? La factura comercial dice cuesta 500.000, los fletes 30.000, la planilla de despacho 40.000, reparación, todos suman 572.000. Entonces, 572.000 entre 10 unidades, cada carro me va a costar 57.200. Vamos a ver. Pero a este costo unitario de compra también hay que aplicar otros gastos indirectos. Por ejemplo, como gasto de administración al 1%, tenemos gasto de venta del 2% y los gastos financieros. Todos ellos se los tenemos que sumar, ¿ya? Estaríamos sumando. ¿Cuánto suma? 28.582. Entonces, por unidad, entonces yo sumando el costo de 57.200 cada uno, más todos estos gastos que tengo, que suman 28.000, entonces le tengo que agregar cuánto me estaría costando cada unidad, 87.782. Como se puede apreciar, nos dicen que el costo es cuando yo voy a recuperarlo. Los gastos, más bien, los voy a agregar al producto, pero de repente me van a significar que de repente está pérdida. ¿Por qué? Porque eso muchas veces no se recupera. El objetivo de la contabilidad de los costos, ¿ya? ¿Cuál sería? Es controlar los costos de bienes, de los bienes económicos que se van a producir. Se pueden controlar los gastos de la gestión de cada centro de responsabilidad, controla la eficiencia en el empleo de los factores productivos, ¿ya? Nos va a permitir determinar los costos unitarios de cada producto. ¿Cuáles son las ventajas? Determinar el costo variable, semivariable y fijo, o un bien fabricado o un servicio prestado. Valoración de existencia, que consiste en dar un valor de compra según la factura de la materia prima. Componentes de los costos de un producto. Los costos, dice, están conformados por los costos de materiales directos, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. ¿Cuáles serían los costos de los materiales? ¿Cuáles serían los costos de los materiales? ¿Cuáles serían los costos de los materiales? Vamos a ver. Dice que vienen a ser todos los recursos que se usan en el proceso de producción. Se transforman en productos terminados. A esto se le suma la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. El costo de materiales puede dividirse en materiales directos y materiales indirectos. Para toda elaboración de productos, siempre vamos a tener presente cuál es la materia prima, cuál es la mano de obra y cuáles son los costos indirectos de fabricación. A la vez acá nos dice que también tenemos dentro del costo de los materiales pueden estar divididos en directos e indirectos. ¿Por qué decimos que son materiales directos? Porque se identifican con el producto en la fabricación del producto. Por eso decimos materiales directos. Indirectos, ¿por qué? Porque están involucrados para su producción. Están involucrados, ¿ya? Pero no los podemos ver. En cambio, cuando son materiales directos, sí. Cuando son directos, por ejemplo, si voy a elaborar yo, voy a elaborar mesas. Materia prima, la madera. Materia prima o material directo. Material indirecto, vamos a decir la cola sintética. No está contaminando. Es un material indirecto porque no se visualiza, pero sí es necesario para su fabricación. ¿Ya? De ahí viene los materiales directos e indirectos. Más viene el costo de la mano de obra. ¿Qué sería el costo de la mano de obra? ¿Qué entendemos por la mano de obra? ¿Qué entendemos por el costo de la mano de obra? ¿Qué sería la mano de obra? El trabajo. El trabajo físico, mental que va a realizar el hombre.
al momento de fabricar cierta cantidad de productos. Por eso que viene a ser la mano de obra, el esfuerzo físico-mental del hombre, ¿ya? Y también se dividen en mano de obra directa y mano de obra indirecta. Directa, porque se va a involucrarse directamente en la fabricación de un producto terminado. Nos dicen, por ejemplo, los operadores de una maquinaria en la empresa de manufactura se considera como mano de obra directa. Y la indirecta se involucra en la fabricación del producto, no es considerada como directa. Por ejemplo, el supervisor de planta. Por ejemplo. Los costos indirectos de fabricación. ¿Qué vendrían a ser los costos indirectos de fabricación? Dice que los costos indirectos de fabricación se utilizan para acumular los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y otros costos indirectos que no van a poder identificarse directamente en los productos específicos. Dice, se clasifican como costos indirectos de fabricación y además de los materiales indirectos y de la mano de obra indirecta, por ejemplo, el gasto de arrendamiento, por ejemplo, la energía, por ejemplo, la calefacción y la depreciación del equipo de una fábrica. Además, dice, los costos indirectos de fabricación pueden clasificarse como costos fijos, costos variables y costos mixtos. Entonces, ¿cuáles serían los elementos de la producción? ¿Cuáles serían los elementos para producir? ¿Cuáles serían? Son 3. ¿Cuáles son? Los materiales, Ya 1, la mano de obra y 2. Y los costos indirectos de los costos. fabricación. Así es. Esos son los 3 elementos para producir un servicio o un bien. Un bien, más que todo, porque tenemos en cuenta la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos. Esos son los 3 elementos para elaborar un producto, los 3 elementos para la producción. Nos hablan de los costos fijos. ¿Qué serían los costos fijos? Los costos fijos van a ser aquellos que son permanentes. Así así vendas o no vendas, los tienes que considerar. Por ejemplo, como les digo, el alquiler de un local, así tú vendas o no vendas, tienes que pagar el alquiler del local. Así tú vendas o no vendas, la luz, el agua, son esos, no van a variar. Tienes que pagarlo. Por eso que son fijos y permanentes. Se consideran muy importantes dentro de la producción. ¿Qué más nos dice? Los costos variables son aquellos que cambian en proporción directa a los cambios en el volumen de la producción. Por ejemplo, si el costo variable de los materiales directos es 100 por unidad de producción, cada vez que la producción incrementa en una unidad, el costo variable de los materiales directos también aumentarán en 100. ¿Ya? 100 por unidad. Si aumenta, también se van a tener que aumentar. Los costos mixtos es donde intervienen los fijos y los variables. A su vez pueden ser semivariables y escalonados. Semivariables porque representan un cargo mínimo al hacer un determinado artículo. La parte variable es el costo cargado por usar realmente el servicio. ¿Ya? Por ejemplo, dice, los servicios telefónicos, ¿ya? Así nos dice. Los costos escalonados, dice que cambian abruptamente a diferentes niveles de la actividad. Requieren, dicen, partes indivisibles. Por ejemplo, dice, un costo escalonado es el sueldo de un supervisor. Se requiere un supervisor por cada 10 trabajadores, entonces serían necesarios 2 supervisores, ¿ya? Para poderlos dice, emplear. Los factores de producción, dice,
¿Qué serían los factores de producción? ¿Son indispensables los factores de producción? Los factores de producción son elementos indispensables que contribuyen en la industria de diversa naturaleza. Producir semi-elaborados y productos terminados útiles al hombre sirve para satisfacer sus necesidades primarias, secundarias y suntuarias. Acá nos habla los factores o los elementos de la producción. Nuevamente, materia prima, mano de obra y los costos o gastos indirectos de fabricación. La materia prima viene forma parte de los productos semi-elaborados, van a ser visibles. El primer factor de la producción son elementos que la naturaleza otorga al hombre en su forma primitiva. Pueden ser de origen animal, vegetal. ¿Ya? Tenemos los productos semi-elaborados que se transforman. Las mineras, por ejemplo, dice que consisten en las barras de zinc, cobre, indio, plomo, plata, etc. Las varillas de fierro, las hojuelatas, el alambrón. Todo esto serían los productos, ¿ya? De origen, o sea, dentro de la cadena del factor de producción, hay elementos que otorgan la naturaleza, ya al hombre en su forma primitiva. De ellos pueden ser de origen animal, vegetal o animal, ¿ya? ¿Cuándo son de origen vegetal? Las molineras, por ejemplo, cuando transforman el trigo, ¿ya? Las aceiteras, cuando ellas transforman la semilla del algodón, ¿ya? De las pulpas del algodón vamos a obtener el aceite vegetal. Los aserraderos de madera convierten los troncos en árboles de madera. Y así, sucesivo, cualquier otro producto, antes de ser, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer muebles, esa madera antes ha tenido que hacer un árbol y ahí lo han transformado para poder en la forma que nos dan. O sea, surgió una transformación. Ahí aplican costos. La mano de obra, segundo factor de producción, es el trabajo del hombre, denominado el costo mano de obra. El trabajo es el esfuerzo físico-mental para transformar las materias primas en bienes útiles al hombre. ¿Cuál es el aspecto legal de la mano de obra? Dice, según la Constitución del Perú, se reconoce el trabajo como fuente principal de riqueza. El trabajo, dice, en sus diversas modalidades, es el objeto de protección para el Estado sin discriminación alguna y dentro de un régimen laboral, igualdad de trato. Cuando hablamos de la parte de la mano de obra como aspecto legal, hay que tener en cuenta el derecho que tiene la persona a una remuneración justa para él y para su familia, el bienestar y el desarrollo espiritual. Si hablamos de la mano de obra, de acuerdo al diccionario jurídico, es la labor manual en todo trabajo de una empresa, requiere gastos en jornadas, lo que hablamos nosotros cuando hablamos de las planillas de pago, requieren una construcción en un producto industrial o cualquier otra actividad cuyo presupuesto consiste además de la materia prima y desembolsos por proyecto y dirección. Podemos decir que el trabajador en nuestro país está protegido por la Constitución y las leyes, ya, tiene la obligación de cumplir con el trabajo encomendado por el empleador dentro de los términos acordados y de acuerdo a las funciones. ¿Cuántas son las horas que debe tener un trabajador para laborar? ¿Cuántas horas elaboran al día un trabajador que le corresponde? ¿Cuántas horas son? 8 horas. 8 horas. ¿Y cuántas semanales? 6 por 8, 48, hasta el sábado. Dice, nos dice
en términos acordados y de acuerdo a las funciones y responsabilidades asignadas al momento de incorporarse a la empresa o a una institución, se debe sujetar a reglas de no hay derecho sin obligación ni obligación sin derecho. Es un derecho que le corresponde a un trabajador sus remuneraciones. Ahora, nos hablan de los gastos de fabricación, que viene a ser el tercer factor de producción. Gastos de fabricación representan los gastos indirectos. Dentro de este concepto están las materias primas, la mano de obra indirecta, las depreciaciones, las reparaciones, mantenimiento de herramientas. Por eso que le decimos gasto de fabricación o gastos indirectos de fabricación, porque van a ser necesarios para poder elaborar cierto producto, pero muchas veces no son visibles. Son necesarios, pero no se aprecian en el producto que se está haciendo. ¿Qué más podemos hablar? Nosotros tenemos en cuenta ya que para los costos se llevan a cabo ciertas fórmulas. ¿Por qué hicimos el costo primo? ¿Por qué? Porque suma a la materia prima más la mano de obra directa, por eso es el costo primo. Costo de producción, materia prima directa, más la mano de obra directa, más los gastos de fabricación. Acá otra vez, costo de producción, materia prima directa, mano de obra directa, gasto de fabricación, más inventario inicial en proceso, más el inventario final en proceso. Eso es cuando ya tomamos en cuenta, como le dije, como hay productos que los tomamos por ejemplo, el ejemplo más que yo me acuerdo es, por ejemplo, la harina, cuando si es una panadería. Llega el 31 de diciembre y muchas veces se encuentran con productos que no los han terminado. Por eso hablamos productos en proceso o productos en tránsito. Entonces muchas veces, o también hacemos un inventario, ¿qué se nos quedó? Harina. Ese es en harina la materia prima. ¿Qué más se nos ha quedado? De repente se nos quedan productos en proceso, productos por terminar, ¿ya? Por eso de ahí, de esa fórmula donde hace el costo de producción, donde nos está hablando de materia prima directa, mano de obra directa, gasto de fabricación, inventario inicial en proceso, inventario final en proceso. ¿Me quería preguntar algo usted? Jóvenes. Jóvenes. Sí, profesora. Ya. ¿Me quería preguntar algo? No. Ya. Entonces, en conclusión, ¿qué sería los costos? ¿Qué nos ayuda? ¿En qué nos ayudan los costos? ¿Qué determinamos con los costos? ¿Dónde se usan más los costos? ¿En qué empresas? En las empresas que transforman productos. Los costos nos va a ayudar a tomar un mejor control. Vamos a determinar los precios unitarios para elaborar un producto y sacarlo al mercado. O sea, vamos a determinar su precio. ¿Ya? Los elementos o los componentes del costo de producción siempre van a ser materia prima, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación o costos indirectos de fabricación. Nosotros vamos a tener en cuenta, ¿ya? Al momento de, siempre al momento de que se elaboran, que se transforman productos, van a quedar inventarios de productos en proceso o también inventarios en materias primas. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir de los costos? Vamos a obtener? Ya les dije, el precio unitario. Vamos a analizar cuántos
vamos a analizar cuánto podemos producir, ¿ya? ¿Podrían determinar nuestro punto de equilibrio? Sí, también nos va a permitir. ¿Qué sería el punto de equilibrio? Pues siempre hablamos del punto de equilibrio. ¿Quién escuchó del punto de equilibrio? A ver. En ese punto de equilibrio, ¿se gana o se pierde? No decimos, ay, el punto de equilibrio. ¿Se gana o se pierde? El punto de equilibrio cuando nosotros determinamos, por ejemplo, si vamos a hacer vamos a producir 10.000 unidades de polos, entonces nosotros vamos a determinar nuestros costos, pero decimos, tenemos que hallar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio significa donde yo no voy a ganar ni voy a perder. Ese es el punto de equilibrio, donde no ganas, tampoco pierdes. Entonces, uno de los elementos también para llevar a cabo esto es los costos, donde yo no voy a perder ni voy a ganar. Ese sería el punto de equilibrio. La información que vamos a recabar a través de los costos nos va a permitir reducir en este caso los costos al momento de producir. Si hiciéramos antes de poder emprender algún negocio, como nos dice, no es que sea suerte, ¿no? Sino que muchas veces para poder emprender nosotros, hacer algún emprendimiento, primero debemos de, aunque sea, darnos la vuelta por toda la manzana o decir, ¿no? Tantos negocios iguales que yo, o si yo entro, es posible que yo recupere, hacer una previa revisión del lugar donde voy a poner, entonces para tener en cuenta cómo van a ser, y voy a necesitar gastar tanto para poder implementar este negocio o solamente lo necesario. Muchas veces cuando vamos a emprender algo, a veces decimos, no, me falta esto. Para eso tenemos que tener, por ejemplo, ahora escucho siempre ha habido, ¿no? Los buñuelos, cuántos kilos de harina voy a necesitar para elaborar, cuántas porciones quiero vender. Sobre eso, tendría que ver cuánto de productos voy a transformar. Harina, para hacer los buñuelos, harina, el camote, el punto de azúcar, de anís. Ahora, ¿cuántas unidades voy a sacar por eso es que siempre, si en 1 kilo me salen tantas unidades, en 5 kilos debo de gastar más harina, más miel para el dulce. Entonces, sale. Para eso están los costos. Para sumar todo lo que voy a gastar al momento de elaborar un producto. Presupuesto. Es antes de que se dé. Vamos a hacer un presupuesto. Por ejemplo, quiero hacer cuánto me gastaré para producir, por ejemplo, 10.000 mascarillas. Debo hacer un presupuesto. ¿Cuántas mascarillas voy a hacer? ¿Cuánto voy a necesitar en tela, en elástico? Ya. Son presupuestos. ¿Cuántas unidades voy a producir? ¿Cuántas personas van a intervenir para elaborarlo? Como ven, se suman los presupuestos y las materias primas. El análisis de los costos es analizar cuánto me voy a gastar en materia prima, mano de obra y los gastos indirectos de fabricación. Cuando a ver si tengo que tener en cuenta cuánto es un gasto, cuándo es un gasto y cuándo es un costo. ¿Cuánto decimos que es un costo en la elaboración de un producto X? ¿Cuánto decimos que es un costo? Pregunto, ¿costo y gasto son iguales al momento de producir un producto? No, profesora.
Ya, no, ya sé, ya hemos dicho que no. ¿Por qué no es? ¿Por qué es no? Un gasto no se puede recuperar. Y el Claro. costo, sí, es una inversión. El costo es una inversión. El gasto no lo vamos a recuperar. Es cierto. Eso es cierto. Los jóvenes, hoy día solamente, ahorita estamos haciendo una introducción, nosotros vamos a tener nuestra clase el día viernes, tenemos que completar nuestro curso. Espero que vengan más alumnos, porque ahorita tengo, a ver, ¿cuántos tengo ahorita? Tengo a Alejandra, Pamela, Chachi, Danuska de la Cruz Peña y Ángel Polanco Escriba. Ah, Rodríguez Arias Kennedy también está. ¿Por qué no sale en la lista de acá? Mira, a ver. Profesora, yo también, Garibay. Loma Garibay. Tengo 19. Ah, ya, conmigo son 9. Hay 8 nada más. ¿Cuántos éramos? A ver, ¿cuántas mejitas? A ver. A ver, ahorita está acá. A ver. Vamos a llamar. Amargo Quispe Nayeli. Presente, ¿no? Yeli. Presente, Miss. Presente. Sí, Miss, presente. De la Cruz, Curejo Chachi. ¿Sí, no? Está, ¿no? Presente, Miss. Presente. Curejo Chachi. De la Cruz Peña de Anusca. Presente, Miss. Garibay. Garibay presente. Mateus. Mateus. ¿No ha venido? Presente, Miss. Ya. Ramos Altamirano. Ramos Maldonado. Rodríguez Arias Kennedy. Presente, Rodríguez profesora. Arias Kennedy está presente. Taipe Zambrano. Torres. Juan de Presente, Torres. Dios Torres. Torres, presente. Y Torres Galindo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta uno. Danuska de la Cruz. Yo, Miss. A ver, apellido. Blanco. Ángel Polanco. Usted se ha insertado recién en este semestre, ¿no? Sí. Ah, ya. Porque en mi lista anterior no está. Polanco. Ya. Ya, jóvenes. Por favor, tienen que marcar su asistencia. ¿Ya? 20. Tienen que marcar su asistencia. A ver, ¿hasta acá alguna pregunta con respecto al análisis de costo o cuál es la relación que hay entre costo-gastos? A ver, jóvenes. ¿No hay preguntas? No, ninguna, Miss. Pregunto entonces yo. Pregunto yo, a ver. ¿Dónde necesitaría yo, al momento de elaborar, al momento de realizar un servicio, voy a necesitar de los costos? ¿Voy a necesitar de costos? Voy a llevar a cabo, voy a emprender en un servicio. Voy a repartir, vamos a decir que me voy a dedicar al transporte. Y voy a prestar el servicio de transporte. Voy a hacer, ¿cómo le llaman? Courier. Voy a hacer courier. ¿Cuáles serían mis costos? El mantenimiento de la movilidad. 1. ¿Cuál otro más? El combustible.
2, ya estamos hablando. ¿Tendría mano de obra? Sí, Claro. Profesora, el el mantenimiento de Unidades, las unidades. así es. ¿Sí? Sí, vamos a tener costo por mantenimiento de unidades y el costo de la mano de obra porque van a hacer la distribución. Entonces tendría mano de obra directa, ¿sí? Y mano de obra directa y, sí pues, sería mi mano de obra directa. El mantenimiento de las unidades también tendría que tener. Materia prima no tendría, ¿no es cierto? Porque es un servicio que voy a prestar. Ya. Lo que vamos a tener en cuenta también al momento de producir es la cantidad de materia prima que voy a utilizar al momento de elaborar cierto producto para determinar mi costo unitario. Y igual, cuando voy a prestar un servicio por mantenimiento, por distribución, también tengo que sumarle sus costos, porque ya, yo voy a hacer courier. Voy a hacer Lima, Ica nomás. Courier, Lima, Ica nomás. ¿Cuáles serían mis costos? Combustible, mantenimiento de máquina, mano de obra para hacer la distribución, local, ya ves, local, voy a tener el gasto o el gasto del local, porque hemos dicho que el costo es cuando yo recupero lo invertido. ¿Ah? Entonces, diferente, no es diferente, sino que es de acuerdo también al ejercicio en este caso, de la actividad económica que va a desarrollar. Por servicio voy a necesitar mano de obra. Por servicio. Por distribución, por prestar ese servicio. Y cuando transformo en materia prima, ahí es donde sí voy a tener en cuenta la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Jóvenes, ya. Bueno, siendo las 21 horas con 30 minutos, jóvenes, espero nos estaremos encontrando el día jueves desde las 5 de la tarde hasta las 6:30. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes. De acuerdo. sí, Miss. Ya, entonces jóvenes, vayan a descansar, no los quiero ver parados en la puerta de frente a su casa. ¿Ya? Nos vemos, cuídense. ¿Alguna pregunta? Ya, están apurados. Ya, jóvenes, nos vemos. Buenas noches, Miss. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, señorita Nayeli. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes.